vamos a reiterar la bienvenida a nuestra última sesión de lo que es nuestro diplomado de psicopedagogía que se viene desarrollando durante estas sesiones que, por lo visto, para mi criterio ha sido muy satisfactorio, y el día de hoy vamos a continuar con un poquito más del avance que habíamos dejado la anterior clase, y obviamente culminando con con toda esta información que se les puede brindar y que va a ser como un inicio de este diplomado en el cual estamos brindando un poco de información acerca de historia, los fundamentos, los principios, relacionando un poco con los estilos de aprendizaje, fortaleciendo también una nueva perspectiva que es esta de la neurociencia, que está haciendo una vinculación bien importante e interesante con la psicopedagogía, algo que nosotros tenemos que empaparnos y tenemos que tener más conocimiento. Y como decía uno de nuestros principios de psicopedagogía, el hecho de estar en constante adquiriendo conocimientos, fortaleciendo nuevos aprendizajes por parte de nuestra persona como profesionales, nos ayuda bastante a seguir fortaleciendo nuestras capacidades dentro de los ámbitos laborales en cualquiera que estemos desarrollándonos. Y claro, el día de hoy lo que nos compete es ya estar dando un poco más de avance y también fortaleciendo un poquito lo que es la visión del rol del docente, ¿no? Y su importancia de la psicopedagogía en todos estos nuevos ámbitos que hemos ido viendo, que a través de la historia se han ido aperturando. En la historia hemos visto cómo a través de también ciertas necesidades que ha ido empezando en cada sociedad, también ha surgido la necesidad de que estas ciencias se vayan juntando y hay una interdisciplinariedad, y ahora con la ayuda de la tecnología que nos está eh, demasiado, nos está acelerando los pasos de una manera bien constante, entonces nos permite también tener nuevos conocimientos y aplicarlos, ¿no? Entonces, nuevamente, bienvenidos, y espero que esta clase también sea interactiva, que podamos participar en algunas consultas que también yo les pueda hacer, y tal vez ustedes también en la retroalimentación que necesiten en el momento que uno está descendiendo o exponiendo el tema. También si necesitan alguna complementación, estamos para ello. Pues entonces, viendo nuestra presentación del día de hoy, y como les digo, ya llegó el frío aquí a Santa Cruz, así que todos a abrigarnos, ¿no? Ya pasó, ya nos llegó el surcito. Lo que en otros lugares está haciendo ya calorcita, aquí ya nos llegó el friecito. Pero igual es bienvenido el clima que tengamos mientras estemos en casita y aprendiendo nuevos conocimientos. Muy bien, entonces, la anterior clase el, tema- habíamos visto lo que era la influencia de la neurociencia, ¿verdad? Pero antes de que iniciemos, como para que tengamos un poquito de charla y de que también podamos interactuar, les voy a compartir un video que me parece a la vez un poco gracioso, pero a la vez también es bonito analizarlo, ¿no? Porque es una realidad que tal vez nosotros lo vemos desde muy pequeños en nuestros niños, en el hecho del desarrollo de todas las personas, pero cómo es que influye estas imágenes o estas representaciones o estos ámbitos sociales que a veces hemos hablado del micro y del macro eh, contexto que influye en cada uno de las personas, de las con las cuales nosotros nos relacionamos, cómo es que realmente influye. Y encontré un video que en el cual me dejan algo para que analicemos entre todos. A ver, les voy a compartir para que podamos analizarlo entre todos. Yo creo que tal vez si alguien ya lo ha visto, pues también se le va a hacer. Espérenme un momentito. Ahora sí, ya lo tengo el video. Compartir. Vamos a compartir con sonido porque es ahí el detalle, ¿no? Cuando compartimos en Zoom. Ya. Terminando el videito, por favor, vamos a interactuar un poquito, vamos a charlar.
y me van a decir qué piensan acerca del video, qué es lo que observan de la actitud de este animalito. Vamos a ver. Ahora sí, y ponemos play, 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 play. Cómo nos crían, nos comportamos. Y esto también sucede en los animales. A continuación, miren este panda. Este panda es diferente a los demás. Se llama Menger y hace expresiones faciales cuando rompe el bambú. Cuando era bebé fue separado de su madre y los cuidadores le enseñaron las cosas que hacen los padres. Un cuidador le enseñaba a partir el bambú y hacía caras porque estaba muy duro para él. El panda adoptó estas expresiones y ahora lo realiza de la siguiente manera. Para más información curiosa como la de este caso, visite nuestras plataformas digitales. ¿Qué les pareció? ¿Qué podemos analizar de este videito? ¿Qué les dice este video del comportamiento de este pandita? Está Jesús, Jesús que entró sumamente puntual. Jesús está ahí. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué ¿Cómo tal? está? Buenas Gracias por noches. su puntualidad. Usted es uno de los que entra bien puntual. Em, ¿Qué le parece el videito? ¿Qué podemos decir? ¿Qué le- A ver, por lo que he entendido es que es un panda Ujú. que no tenía su madre, pero se encargaron los cuidadores de hacer lo que su madre hacía, ¿no? Es Exacto. decir, la naturaleza no le pudo acompañar, pero los humanos eh, hacen lo que la naturaleza también hacía. Entonces el bebé hacía lo que se le ha enseñado, ¿no? Entonces, lo que significa que los seres humanos aprendemos por imitación. Ujú. Sí, correcto. Lo que hacía el pandita y lo que parecía gracioso, gracias Jesús, es el detalle de los gestos, ¿no? De las expresiones que hace su carita. Porque para un panda dice que en la vida natural el hecho de romper los bambús no implica ningún gesto, no implica ninguna fuerza, mientras que para sus cuidadores nos dice que, claro, como eran personas que no tienen la misma fuerza del panda, entonces ellos hacían el gesto de sacar los dientes, ¿no? Esa expresión. Y ahora que el pandita es grande y puede romper fácilmente, dice los bambús, lo que hace el pandita es imitar, seguir imitando, ¿no? O seguir ya, como ha adquirido ya esta forma que le han enseñado sus mismos cuidadores, que al romper el bambú tiene que hacer estas expresiones, entonces imita, ¿no? Como lo que aprendió desde que era un pequeño panda. Esto nos trae muchas cosas para pensar, ¿no? Como bien dice Jesús, nosotros aprendemos por imitación. Y a veces nosotros mismos, como podemos ver a nuestros niños en diferentes situaciones, en diferentes contextos, y a veces no sabemos realmente, bueno, sabemos que debe haber una influencia de la familia, debe haber una influencia de sus situaciones o de los factores de desarrollo o factores biológicos, pero a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que somos nosotros una parte tan fundamental para el desarrollo y los padres que también a veces no nos llegamos a dar esa importancia de saber, no solamente los padres, ¿no? Tal vez de todo ese vínculo familiar de los hijos, de los estudiantes, y hay que hacerles reconocer a los papás esta importancia, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos visto este videito, que igual, de igual manera nos llega a complementar todo lo que hemos ido viendo desde desde nuestra anterior clase,
cuando decíamos de que el cerebro es como una máquina tan impresionante que lo asume, ¿no? Asume esa responsabilidad, asume esa imitación. Y eso también es algo que se tiene que analizar y que vamos a seguir compartiendo en esta clase un poquito más acerca de lo que habíamos visto en la anterior. Pero ya en otras circunstancias, ¿no? Porque como todos nosotros hemos visto, el valor del conocimiento tácito. Para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del aprendizaje, nos dice que toda educación auténtica se efectúa mediante la experiencia. Y ese videito al inicio que hemos visto del pandita, obviamente es una clara ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo de que nos muestra que la experiencia vivida, que habíamos visto en la anterior clase, ¿verdad? Cuando decíamos que el cerebro aprende, pero también de la experiencia eh, de la vida en la experiencia, ¿no? Entonces nos habla de que, por ejemplo, John Dewey nos habla de que el aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona y en su entorno, y no solo va al interior del cuerpo y del alma del que aprende, sino que utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales. También nos dice que ambas formas de incluir influirá en la capacidad de los participantes para aprender y el facilitador debe estar al tanto de ello al diseñar la formación durante el desarrollo y evaluación del contenido programático. Asimismo, el facilitador, como nosotros las personas que son responsables de la creación de un entorno físico y psicológico, crean una ruta en la cual los participantes pueden trabajar y aprender usando continuamente la percepción de lo que está aconteciendo a su alrededor. Como podemos ver en este iceberg, a veces nosotros tenemos dos criterios, ¿no? Esto puede ser lo que nosotros vemos, pero falta que nosotros veamos lo que está eh, debajo o internamente, o es como habíamos visto que nuestro cerebro en sí solamente utilizamos un 5, bueno, conocemos o manejamos un 5% y el otro 95% es lo que no vemos, es lo que no conocemos. Y nos dice que el aprendizaje vivencial a veces nosotros no lo practicamos de manera continua. Existen diferentes factores que podemos nosotros mencionar, el tiempo, la currícula, podemos mencionar los factores de población, por ejemplo, la población que en vez de si quisiéramos realmente también tener esta perspectiva de aplicar todas estas teorías de cómo son los estilos de aprendizaje, pero también tenemos dificultades, ¿no? Que tomamos en cuenta en la realidad concreta y que a pesar de que estos principios, estos enfoques ya se están viendo dentro de la reforma, como lo hemos visto, pero en la realidad no seguimos manteniendo una educación bien clásica, ¿no? Un proceso de aprendizaje que no está yendo de acuerdo a lo que deberíamos de nosotros fortalecer. Pero ¿cuáles son estos niveles? Como ya hemos dicho, ¿no? Está el primer nivel que siempre decimos que es el sensorial, el sensitivo, aquel que entra por los ojos, por los sentidos, el que entra por el tacto, por el olfato. Tampoco podemos decir, y bueno, existen diferentes factores que pueden influir en los procesos de aprendizaje en nuestra realidad, pero tal vez al conocer esto que estamos viendo ahora, o que tal vez ya lo conocíamos y vamos a fortalecer, podemos realizar un proceso de aprendizaje de diferentes y en diferentes niveles, ¿no? Tal vez podamos empezar por un sensorial que es el contacto con el mundo interno y externo a través de una sensibilidad y el mundo emocional. No nos olvidemos que también estamos hablando de estos neurotransmisores, que también son aquellos em, que nos proporcionan todo este tipo de emociones que permiten que el ámbito sensorial sea mucho más explícito y pasemos a un segundo nivel que ya sea más un nivel perceptual, que ya entremos a un nivel racional, que llegaría a ser la interpretación de lo sensorial, ¿no? O sea, ya entramos a este mundo racional donde el cerebro es el que va a sobreentender y va a entender lo que está viendo.
Y el tercer nivel, que es un neuropsíquico, que es ya un nivel cognitivo, que ya sería la formación de los subsistemas neuropsíquicos e integración cerebral. Y el cuarto, que ya es cuando ya configuramos, cuando ya el aprendizaje está plasmado dentro de nuestro cerebro y ya estaríamos hablando de la mente. Es un proceso más cognitivo, el cual nosotros llegaríamos a desarrollar si es que desarrollamos este proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de los hallazgos de las neurociencias, a ver, ¿qué sabemos hoy en día de la función del cerebro? Es todo lo que ya hemos ido viendo, ¿verdad? Por eso les dije, vamos a hacer un pequeño, como un resumen. Por ejemplo, la investigación permite conocer un cerebro organizado, habíamos dicho, ¿no? Bajo la noción de una red, en donde grupos de neuronas se asocian y comunican en función del desarrollo de tareas específicas, conformando las áreas funcionales. Estas áreas funcionales permiten que nosotros cuando hacemos estas, gracias a lo que tenemos ahora, a estas visiones en la tecnología, nos permite ver ya dónde está, dónde se activa el área de la visión, dónde se activa lo que es el área motora, dónde se activa lo que es el área auditiva. Son las áreas funcionales que al tener una noción de red no solamente se presentan en un solo lado, ¿no? Sino que es una integralidad. Esta red neuronal son grupos de neuronas especializadas que se coordinan con otros grupos de neuronas diferentes, elaborando un sistema de información que permite explicar y sostener el resultado de las tareas de aprendizaje. Estos fenómenos, como la creatividad, la imaginación, son producto de comunicaciones entre áreas funcionales que procesan la información de una manera paralela y específica. Es verdad que hay una especialización neuronal, sin embargo, lo importante es esta red de comunicación. No nos vayamos a olvidar siempre de estos términos, ¿no? De esta red neuronal. La neurobiología demostró, nos dice que el cerebro se modifica en su estructura. Habíamos hablado ya de la plasticidad cerebral, que es como un fenómeno neurobiológico que comienza al nacer y al finaliza al morir. Como en ese momento les explicaba, cuando nosotros nos hablaban de esto de la poda neuronal, nos decían que solamente había una vez, ¿no? Cuando estábamos entre los 2, 3 añitos, pero ahora nos dicen que no, que estas podas neuronales son constantes que se desarrollan, pero a la vez que hay estas podas, o sea, estas de, como quien dice, quitando lo que no es necesario, también se van formando nuevas redes que nos permiten estructurar nuevos conocimientos. Por eso nos dice que esta neuroplasticidad que tenemos que comienza al nacer y es que finaliza cuando todos nosotros ya tengamos que estar al fallecer, ¿no? Entonces ahí es cuando ya termina esta red. Neuroplasticidad, que es el término que se emplea para describir a esta capacidad que tiene el cerebro para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva o aprendizaje. ¿Qué nos dice esto? Que la estimulación sensorial, la disfunción o el daño neuronal en general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar desde la infancia. Entonces, esta razón también nos ayuda a conformar y a fortalecer esta, por ejemplo, la psicopedagogía que está bien, bien añadida y va casi fortaleciendo lo que es la educación especial, nos brinda esta ayuda, ¿no? Nos brinda de saber de que al tener este tipo de dificultades, trastornos, entonces sabemos que el desarrollo de los niños va a ser de diferente manera, va a ser a su paso, a sus propias habilidades, bajo sus propias capacidades, pero que va a poder aprender. Eso es lo más bonito que nos dicen la neuroplasticidad, que suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar desde la infancia, ¿no? Y que es aquella capacidad que se tiene, que el cerebro mismo tiene para formar conexiones. Entonces, en ningún aspecto podríamos decir que una persona no puede aprender. Aquí nos mismo nos está diciendo que no existe esa posibilidad. Si es que la persona tiene un cerebro, entonces tiene esta capacidad para formar el aprendizaje.
Además nos dice que este proceso es guiado, ¿no?, por sustancias químicas que liberan las células gliales e indican el trayecto del crecimiento del axón o la dendrita. Las dendritas que son las partes más fundamentales, ¿no?, para establecer nuevos contactos sinápticos. Y es la neuroplasticidad funcional. Existe también la neuroplasticidad estructural, que va con el mismo propósito de mantener al máximo la comunicación entre entre las redes neuronales. Ay, me salí. Dentro de lo que también habíamos visto, vamos a continuar. Mil disculpas, estamos aquí. Otro de los hallazgos de las neurociencias son las sinapsis neurotransmisores, ¿no? Que nos dice que el procesamiento cognitivo o el procesamiento de información implica el envío de señales entre neuronas dentro del cerebro. En cualquier momento, millones de neuronas se activan, incluso durante el sueño. Por eso también es tan fundamental las horas de sueño que se respeten, ¿no? Y cada de esa etapa de desarrollo tiene sus propias etapas, sus propios horarios, su propia cantidad de sueño que deben respetarse. Por ejemplo, para nosotros cuando nos dicen, bueno, tenemos alguna actividad o tenemos alguna situación en la cual nosotros podemos llegar a no dormir o trasnocharnos esa noche ya no se recupera más. Aunque nosotros descansemos un día al día siguiente o 2 días y tratemos de recobrar ese tiempo perdido, ya lo perdimos. Ya estuvo, ya no puede haber ningún tipo de resarcimiento de esas horas de sueño, aunque nosotros tomemos más horas de descanso después. Así que enviándose señales entre sí, realizando una comunicación electroquímica con los neurotransmisores. También nos dice que el aprendizaje implica un cambio en el comportamiento de las neuronas y los circuitos neuronales y por lo tanto debe suponer algún cambio en la forma en la cual se comunica. Se ha visto de personas que cuando han sufrido algunos daños cerebrales y les han tenido que sacar esas partes, por ejemplo, ha habido personas donde, por ejemplo, no tenía esa capacidad artística muy desarrollada, pero al sufrir un accidente automovilístico han tenido que ser cercenadas algunas partes y resulta que se han vuelto, han activado otras capacidades y ahora son artistas, ¿no? Y de por sí ellos dicen, bueno, ahora me encanta el arte y tienen una capacidad impresionante para el arte, lo cual antes no lo tenían. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nos dice que sea como sea, el cerebro va a encontrar la capacidad para desarrollar estas habilidades o que ya las tenemos, pero como hemos visto en las inteligencias múltiples, por ejemplo, todos nosotros tenemos estas capacidades dentro como las vemos en las inteligencias, pero una de ellas es la que generalmente predomina más, nos dice esa teoría. Y aquí el cerebro nos dice, bueno, supónganse que yo tuve una lesión en el lóbulo del área de Broca, me la tuvieron que sacar, entonces, bueno, ¿qué me va a pasar? Como no puedo hacer un procesamiento del habla, que va a fortalecerse otra. Puede ser que mi capacidad cognitiva, mi capacidad de matemáticas se active. Entonces puede ser que ahora antes, como no sabía hacer matemáticas, ahora tenga mayor posibilidad de desarrollar estas habilidades, que es que mi inteligencia lógico-matemática, que antes no era la que predominaba, puede ser que ahora sea la que predomine. Entonces, eso es lo que nos dice más que todo, ¿no? Que el aprendizaje tiene lugar al aumentar la eficiencia de las conexiones sinápticas existentes, ya sea porque el axón puede emitir más de un neurotransmisor o la membrana celular pueda volverse más sensible al neurotransmisor. Ah, y antes de que entremos aquí, para que lo tengamos un poquito más claro, les voy a compartir un video que igual me encantó para que podamos entender de una mejor manera este aspecto. Y quisiera que igual presten mucha atención porque ajá, ok, no,
Cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, en las inteligencias múltiples, hemos visto también la inteligencia musical y muchos de nosotros vamos a entender a través de este ejemplo cómo es que todo lo que hemos ido viendo de las neurociencias apoyando a la educación y el aprendizaje de las habilidades y capacidades, las vamos a ver en este videito para poder complementar todo lo que hemos dicho durante estos días de clases que hemos visto, esto de la neurociencia. El cerebro y el músico se llama. Vamos a ver si es que lo voy a compartir. Lo estoy compartiendo con sonidos y siempre me gusta ver eso. ¿Sabías que cada vez que los músicos Muy bien, lo voy a... ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? Por fuera puede que parezcan calmos y concentrados, que leen la música y ejecutan los movimientos precisos y practicados requeridos, pero dentro de sus cerebros hay una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas, los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conecta a las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos se activan las correspondientes partes del cerebro donde puede observarse actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, vieron fuegos artificiales. Se iluminaron múltiples zonas del cerebro a la vez. Al procesar el sonido, los separaban para entender los elementos como melodía y ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo esto en una fracción de segundo entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en un jubileo. Resulta que si bien escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes, tocar música equivale para el cerebro a una actividad física completa. Los neurocientíficos vieron encenderse múltiples zonas del cerebro que procesan diferente información en simultáneo en secuencias intricadas, interrelacionadas, asombrosamente rápidas. ¿Pero qué aspecto de la música enciende al cerebro? La investigación es todavía muy prematura, pero los neurocientíficos tienen cierta idea. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como con cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. La diferencia más obvia entre escuchar música y tocarla es que tocar música requiere motricidad fina, que se controla desde ambos hemisferios del cerebro. También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, con el contenido nuevo y creativo en lo que sobresale el hemisferio derecho. Por estas razones, se descubrió que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Muy bien. Entonces, con ese videito, de todas maneras, igual manera complementamos lo que acabamos de ver, ¿no? Este proceso de aprendizaje que también es bastante específico, como lo habíamos dicho, ¿no? Porque como ustedes ven en el video nos dice que hay una gran diferencia en el cerebro de cuando una persona escucha música y otra persona cuando empieza a tocar la música, ¿no? Que son otro tipo de efectos cerebrales que suceden dentro de su mente, dentro de su cerebro. Por ejemplo, no es lo mismo que uno escuche eh, una información a otra que la ponga en práctica, ¿no? Por ejemplo, esas personas que somos más kinestésicas, por ejemplo, somos las que nos gusta poner en práctica todo lo que nosotros veamos, todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nos informan. Por eso a veces digo que las personas kinestésicas son aquellas personas que si es que realmente no pueden tener ese aprendizaje tan puro y sincero, porque a veces nuestras clases, como lo que vamos a ver ahora de los modelos educativos, simplemente nos llevamos a algo más bisensorial, sí, pero generalmente utilizamos un medio más básico como lo visual y lo auditivo, que como hemos dicho, dentro de un estilo de aprendizaje va a fortalecer capacidades y habilidades de estas personas que tienen este estilo de aprendizaje.
Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que, como ustedes han visto, no es lo mismo escuchar la música que tocar la música? Se activan más. Y aparte de eso, se activan tres partes del cerebro, ¿no? Nos dice lo auditivo, lo visual y lo motor. Entonces, y lo motor también va relacionado con lo lingüístico. Y estas dos áreas que también fortalecen lo que hemos visto, esta teoría de la lateralidad, ¿verdad? De los cerebros de cada función que tenía la funcionalidad del lado izquierdo y la funcionalidad del lado derecho. Eh, con estos videos, y este video, por ejemplo, es una muy buena explicación y más que todo concretando, ¿no? Todo lo que estamos viendo hasta el momento. Vamos viendo hasta aquí el modelo tradicional de enseñanza. Dentro de los modelos tradicionales de enseñanza, nos dicen que estos dos modelos de enseñanza-aprendizaje, ¿cuál es el que predomina? Uno, que es un modelo donde las clases en el ámbito universitario y postuniversitario, bueno, en nuestro caso, ¿no? Sería más que todo dentro de los ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos. El profesor siempre actúa de transmisor de conocimientos y el alumno de receptor pasivo y que se limita a tomar apuntes de forma mecánica y se favorece el aprendizaje memorístico tipo POSIT. Y existe una comunicación unidireccional profesor-alumno. También existe este otro modelo, ¿no? De enseñanza-aprendizaje en el cual las clases sean dialogadas, donde el profesor actúe de estimulador, facilitador de la participación, donde el alumno adopte un papel activo en el cual se fomenta un aprendizaje sistémico, integral, comprensivo y donde la aplicación de conocimientos son derivados de la experiencia y la comunicación es bidireccional. Todos nosotros tenemos, nos han explicado estos dos modelos, ¿no? Dentro de un modelo de enseñanza y aprendizaje. Hemos visto que ha habido en el transcurrir diferentes reformas, diferentes eh, criterios para poder modificar, que ya no sea tan unidireccional, que ya sea más, o sea, que sea más activo el papel del alumno. Ha habido ya muchos de los, tampoco ahora podemos ir generalizando que se sigue viendo este tipo o este modelo de clase. Em, yo creo que en mi criterio, esos modelos de aprendizaje se pueden desarrollar de ambas maneras, ¿no? Tampoco podemos decir que este modelo antiguo de que expositivo, tampoco podemos decir que sea malo, porque eh, dentro de lo que ha venido desarrollándose la historia, ha sido una respuesta a un tipo de enseñanza, un tipo de sociedad que necesitaba de ese tipo, modelo, de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Pero lo que ahora nos pide la misma sociedad, lo que nos pide ahora los nuevos conocimientos que estamos conociendo, las nuevas teorías, lo nuevo que están fortaleciendo, ya nos están implicando nuevas metodologías para que podamos también vincularnos, por ejemplo, con la educación especial y ya también hacer parte de estas metodologías de educación especial que son muy interesantes también en el desarrollo del aprendizaje, de la enseñanza. Por ejemplo, el otro día veía un ejemplo donde los niños aprendían a hablar, desarrollar su lingüística, su proceso de lenguaje mucho más eficiente y rápido cuando les enseñaban primero en lenguaje de señas y después entraban a lo que era la lectura de las letras, ¿no? Para los niños era mucho más fácil el hecho comunicarse, que era lo principal que uno quiere hacerlo en una etapa de desarrollo, ¿no? O sea, facilitar con la comunicación. Y los niños se hicieron un experimento donde los niños se comunicaban de mejor manera hablando de señas con los padres, ¿no? Y ya para entrar a lo que era un lenguaje más verbal, más visual, un aprendizaje de las letras, fue mucho más fácil para ellos. ¿Por qué? Porque asociaban algo que era kinestésico, ¿no? Porque, por ejemplo, para un niño, si ustedes le preguntan cuántos años tiene, el niño te dice un añito, ¿no? Te dice 2 añitos, pero no le hemos enseñado el símbolo, pero él sabe que son dos. ¿Por qué? Porque es parte de él, ¿no? Está en su cuerpo.
surge de su propio, sabe, lo siente que son dos, ¿no? Entonces, para esas personas, por ejemplo, de estos niños que les enseñaron la lenguaje de señas, o sea, para ellos se lo sentían, ¿no? Decir papá, decir mamá, decir grande, decir hola, decir sus nombres con todo el abecedario increíble. Ellos aprendieron mucho más rápido para entrar a un aprendizaje formal. Por eso digo de que a veces nosotros nos visualizamos todavía en estos dos modelos, pero también hay que reconocer que cada modelo ha tenido sus propios pros y sus propios contras. Por ejemplo, el que nosotros tendríamos ya que estar proponiendo tendría que ser un nuevo, ya no, tampoco pensar vamos a tener que el alumno sea el activo. A veces ya estamos quedando con la inteligencia artificial, ni el alumno ni el docente, o sea, tendríamos que estar ya interactuando de una manera mucho más, pensando en un tercero o en otros modelos que podamos nosotros implementar. Dentro de este modelo, por ejemplo, del pragmatismo, existía mucha pasividad de la mente. Y es porque obviamente no había tampoco estos tipos como diríamos, de estos nuevos conocimientos que estamos teniendo, de estas nuevas enfoques de la neurociencia, que por ejemplo ahora podemos identificar. Yo me acuerdo cuando antes decían la psicología, por ejemplo, ¿no? Antes decían, ¿qué era la psicología? Era el estudio de la psiquis, ¿no? Del alma. Y uno decía, guay, ¿y dónde pillo el alma? Pero ahora con lo que ahora decimos psicología, que es el estudio del comportamiento y la conducta y todo lo demás, entonces, ¿dónde podemos ver esto? Ah, podemos verlo en una, en una resonancia magnética, en una ecografía y vemos todo, ¿no? Cómo se va activando, hacemos estudios de laboratorio, uy, entonces estamos haciendo más ciencia, lo cual nos permite que cada uno de estos modelos ya vayan, como hemos dicho, ¿no? De acuerdo a su tiempo y a su circunstancia, han podido surgir y ahora, por ejemplo, en lo del modelo constructivista que nos dice que es un modelo que nos facilita el intercambio de experiencias, pero hay que preguntarnos cómo es la percepción que tenemos nosotros ante los modelos mentales construidos previamente, que si bien sabemos, nuestros niños, nuestros adolescentes y peor todavía los adultos, ¿no? Tienen un conocimiento construido bastante abundante. No todos nosotros podemos decir que no tenemos un conocimiento básico. Se hace como es de la experiencia. Desde que nacemos tenemos la experiencia de primero saber que pues nuestro cuerpo es nuestro primer mundo al cual nosotros llegamos a conocer, según Piaget y también lo que vemos con sus teorías del desarrollo. Entonces, al llegar a una construcción de conocimientos, es en una etapa donde podemos generar ya estos mapas mentales, donde podemos generar una realidad preexistente en base a un nuevo y ir formando, ¿no? Lo que son una interactividad, dinámica interactiva del conocimiento. Y lo que nosotros estaríamos viendo, ¿no? En la educación holística, que es una visión integral de la educación, donde nos habla de que el ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender. Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento. No solamente nos vamos a basar en el visual y el auditivo, está el kinestésico, como les decía, hay la sinestesia, por ejemplo, que también nos permite la experiencia. Las personas que tienen discapacidad visual, por ejemplo, ellos se basan por otro tipo de sentidos, otro tipo de percepciones, y el aprendizaje es un proceso de conocimiento tácito o la experiencia, ¿no? Entonces vemos que educar para una participación democrática. Ah, por lo tanto, nos dice que nuestro cerebro no es un vaso por llenar, sino más bien es una lámpara por encender. Y esa frase me encanta porque también antes nos decían, ¿no? Que nosotros, nuestros niños, por ejemplo, eran solamente libros blancos que había que llenar nosotros la información. Y ahora más bien son ellos los que nos están llenando a nosotros la información, ¿no? Con la nueva tecnología, cuando nosotros no sabíamos manejar los celulares o los Zoom y con el COVID, que todo el mundo se tuvo que basar a gracias, imagínense que podemos ahora interactuar de manera profesional con todos ustedes mediante estos medios que son los TIC y esto, la virtualidad.
Entonces nosotros ya no estamos esperando que nuestro vaso nos lo llenen, ¿no? Sino que nosotros estamos encendiendo nuestras propias luces. Y el propósito de una educación holística es el desarrollo humano, educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad. Aprender solo puede tener lugar en un ambiente de libertad y también nos dice que la espiritualidad es la experiencia directa de la totalidad. Si ven esta, mm, compromiso más que todo de la educación holística nos hace ver que la educación está bien plasmada en lo que ahora queremos también, ¿no? Un desarrollo humano porque también es lo que nos está pidiendo la sociedad. Este último, muchos de los docentes en los cuales participo me decían que está habiendo una falencia de valores muy importante en los estudiantes y que está repercutiendo en el aprendizaje, en sus resultados evaluativos de los niños. Ya no hay ese, me decían ellos mismos, ¿no? Una falta de valores, respeto, responsabilidad, que según su criterio de ellos no se había visto tan marcado en tantos, ustedes sabrán, todos los docentes tenemos generaciones y generaciones que vamos evaluando y como una visión general que ellos tienen que no habían visto y no habían visto repetir cómo estos comportamientos de los estudiantes está haciendo tan rebelde, tan diferente a otras circunstancias. Y obvio, existen estas circunstancias del COVID, diferentes factores cuando nos hemos aislado, que pueden ser que estén siendo los resultados que se puede ver, ¿no? O también puede ser esto del acceso tan fácil y directo que se puede hacer el Internet en los celulares, que a veces nos dicen que los papás tendríamos que controlarles un poco más, pero la verdad es que existe una realidad muy diversa en la cual, como les comento, muchos de los docentes están quejándose de que no está viendo esto, ¿no? Un desarrollo humano. Y viendo qué consideraciones ahora, ¿cómo debe ser un docente desde la perspectiva de la neurociencia? ¿Mm? Como les había dicho, creo que el nuevo rol del docente es enseñar de una manera holística, ¿no? El cual ya nos manda a aprender de nosotros mismos como facilitadores de experiencia de aprendizaje y consultores de procesos. Como les digo, no es que yo desconozco la realidad que se vive, sabemos, tenemos una cantidad de alumnos, por ejemplo, que la población misma no nos deja manejar diferentes metodologías. Sabemos que está la currícula, sabemos que están los planes, sabemos que están otras necesidades que hay que cumplir, y tal vez esos factores son aquellos que nos provocan que a veces nosotros tengamos que volver y caer a lo mismo, ¿no? A una exposición. Pero lo que nos pide más que todo esta teoría de la neurociencia, más que todo nos habla de que nuestros principios psicopedagógicos, ¿no? Y dentro de estos principios psicopedagógicos vamos a destacar el rol del docente, el cual tiene que aprender a aprender de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, emociones y acciones, así como también estar consciente que nuestros sentimientos y emociones no son las de nuestros socios de aprendizaje. También, además, debemos aprender a aprender, es trabajar con todo nuestro ser, nos dicen, ¿no? Físico, emocional, mental y espiritual, y abrir ventanas de oportunidades a las múltiples inteligencias, como nos decía Gardner. Em, por eso me gusta que ustedes estén participando y yo los felicito más que todo porque creo que un sábado a esta hora creo que todos están echados en la cama, especialmente aquí en Santa Cruz con el friecito que está haciendo, pero nosotros estamos aquí participando de este taller que es un módulo, ¿no? Imagínense qué cosas más hermosas vamos a aprender más adelante, pero lo importante es que ustedes han brindado esta posibilidad. Y ustedes están cumpliendo este nuevo rol, ¿no? Están haciendo aprender a aprender. Mm. Y eso es muy bueno. Dentro de que se puede decir, nos dice que un nuevo perfil de docente debe incluir, uno, la capacidad del docente, que ya hemos visto debe ser física, mental, espiritual, y dos, la filosofía que lo inspira,
porque obviamente todos nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos sido, y creo que todos somos apasionados por esto de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? En todas las ramas y en todas las ciencias posibles. Y tres, el impacto en los alumnos, porque somos como artistas. ¿Los artistas de qué viven? De los aplausos del público, ¿verdad? Nosotros como docentes y como psicopedagogos o donde nos desempeñemos, vivimos de esa respuesta, ¿no? De los estudiantes. Para nosotros, cuando están mal nuestros estudiantes, no es como quien dice, no es que nosotros lo dejemos ahí y digamos, bueno, no está aprendiendo, sino es más que todo, nos preocupamos más y a veces está más que los papás, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esto es lo que nos gusta, ¿no? Estas bases andragógicas del nuevo perfil del docente que nos dice estos nuevos eh, perfil que debemos tener, nuestra capacidad, nuestra filosofía, que siempre hay que tener a dónde queremos llegar y por qué queremos llegar ahí, y ese impacto. Y eso es lo que más nos va a hacer evaluar si realmente nosotros estamos cumpliendo un buen trabajo, ¿no? El impacto en los alumnos y debe estar señalados en los siguientes aspectos, ¿no? Es la epistemología, con la cual el docente podrá desarrollar esta capacidad para apreciar las diferentes formas del conocimiento para la formación del capital intelectual. Esto incluye que hay diferentes concepciones sobre el conocimiento, ya hemos dicho, el explícito y el tácito, y entender que hay diferentes formas de lograr ese conocimiento, ¿no? Como lo hemos visto en una teoría y que tal vez ustedes lo quieren ver y profundizar, está la teoría de Nonaka Takeuchi en 1995. Y también está la metafísica, la cual permitirá al docente a comprometerse con las múltiples realidades que demuestran las necesidades del entorno, económicas, políticas, sociales, etcétera. Y es el docente debe llevar a que sus estudiantes hagan cuestionamientos y valoraciones que sean productivas. Esta metafísica es la que más me gusta, porque nosotros tenemos que ser de una mente muy amplia, muy abierta, para tener nuevas capacidades, nuevas habilidades de poder conocer. Si no, en nosotros mismos tenemos que ser los nuevos investigadores, los nuevos científicos que van en cada alumno creo que va a ser es un laboratorio cada aula, ¿no? O nosotros cuando desarrollamos alguna actividad solamente como un apoyo, por ejemplo, a un estudiante, también ahí estamos haciendo un gran papel porque nos va a permitir abrir nuestra mente y tener múltiples realidades de ese entorno. Porque como ahora vemos, no solamente antes decían la unidad educativa, o antes era mi clase, luego pasamos a la unidad y ahora ya estamos hablando de comunidad educativa. Entonces, y también hablamos de la interdisciplinariedad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no solamente tenemos que hablar ahora de pedagogía, psicología, ahora tenemos que hablar de psicopedagogía, tenemos que hablar de sociología, tenemos que hablar de antropología, por ejemplo, tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de idiomas, tenemos que enfocarnos y abrir nuestra mente. Y eso es lo que nos va a permitir estas dos, ¿no? La epistemología y la metafísica. Dentro de la axiología, asimismo permitirá, nos dice, ¿no? Aquí podemos ver algunos libros que también van a permitir ayudar, donde dice que nos van a permitir al docente crear una conducta, ya que el hecho de educar requiere hacer juicios de valoración y enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo con dignidad. ¿Cuál sería la axiología? Estamos hablando de la ética, estamos hablando de la estética, ¿no? Y obviamente de la neurociencia que hace uso de la lógica y la emocionalidad. Dentro de la ética nos dice que permite a los docentes a orientar su conducta teniendo como referente la moral de la educación. Se debe formar al docente con alto grado de capacidad reflexiva sobre las implicaciones de su trabajo para enseñar a los demás, qué es lo bueno y qué es lo malo. En la anterior clase yo les explicaba, ¿verdad?, que nuestro desarrollo del cerebro a la edad que cada niño en el desarrollo de las personas no va de acuerdo a su edad, ¿no? Va de acuerdo a su edad.
Por esa razón había esta gran diferencia de cuando a nosotros nos importaba, no sé, diferentes cosas a las que ahora nos interesa y nos importa. ¿Por qué es esto? Porque nosotros a cierta edad ya tenemos un cierto desarrollo de tal, una parte importante de nuestro cerebro que nos permite hacer, actuar acerca de una manera más empática con la realidad. Pero a esta edad los jóvenes tal vez no, y a otra edad más corta tal vez ni comprendan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Nos enseñar a la ética. La ética nos dice que en cualquier edad o cualquier, tenemos que tener una ética como docentes, ¿no? Que es la ética orientando nuestra conducta más que todo como un referente moral. Y si ustedes mismos, cuando hemos visto el video del pandita al inicio, ahí se refleja también esto, ¿no? Porque como bien lo dijo su colega Jesús, nos dice que todo lo que aprendemos nosotros es por imitación. Y si nosotros como docentes también actuamos de ciertas conductas y luego pedimos que el alumno actúe de esa manera, de diferente manera, no lo va a poder hacer porque primero nosotros somos los que tenemos que hacer su ejemplo. Estética. ¿Qué es la estética? Nos dice que es la fuente para formar al docente con capacidad de crear y cuidarse tanto a él mismo como al ambiente y que permita dar significado y belleza al proceso educativo. Es tan importante la estética que a veces la hemos minimizado en cierto aspecto, lo hemos minimizado en lo físico y en lo corporal o en la presentación, pero no nos damos cuenta que la estética es en todo momento. ¿No? La estética no solamente tiene que mostrarse como quien dice dentro del ámbito laboral, se tiene que presentar desde el hogar, ¿no? Porque yo no puedo ser una persona en mi hogar e ir al colegio y ser otra persona, ir a mi fuente laboral y ser otra persona, y tener este tipo de diferentes capacidades, ¿no? O diferentes formas de interactuar. Entonces, tendré que tener estética y ética, donde yo tengo que tener, porque ambas, estética y ética, se complementan. Eh, Tengo que tener estos mismos parámetros en mi familia, la unidad, en mi ámbito laboral, con los padres de familia, con los administrativos, con los demás colegas. Y es fundamental tener estos dos ámbitos que nos permiten tener esta axiología, ¿no? Y también habla de la lógica y la emocionalidad, que nos dice que todo el tiempo nosotros tengamos que estar fortaleciendo el pensamiento crítico, constructivo, creativo e intuitivo, que incluye la capacidad para comprender, reestructurar, analizar, sintetizar, aplicar y acceder al conocimiento racional como el conocimiento emocional, facilitando experiencias emocionales enriquecedoras en los participantes. Ahí lo dice todo, ¿no? Yo creo que el ámbito educativo y creo que todas las personas que realmente conozcamos, nos lleguemos a conocer de una manera, desarrollar un pensamiento crítico y a la vez que poder conocernos a nosotros mismos, ¿no? Nos ayuda a tener esta capacidad donde podemos hacer esta resiliencia en nuestro cerebro, ¿no? Esta capacidad de, yo siempre he dicho que los del ámbito educativo somos los más creativos, porque a veces nos mandan retos, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, yo siempre me preocupo en las reformas que nos envían en todos los ámbitos, ¿no? Nos dicen, bueno, entra un gobierno y dice, no, cambien esta reforma y empiezan. Entra otro, no, no me gusta, agarra, va, empecemos con esta. Ahora hagamos esto y hagamos esto y nosotros quedamos al medio como que cuando justo estaba empezando a implementar mi metodología, ¿tal? Viene otra, ¿no? Y tenemos esta capacidad que es impresionante en todos los ámbitos que nos permite tener este pensamiento, este constructivismo, ser creativos, intuitivos, poder adaptarnos a cualquier realidad. Y es impresionante, pero también no nos olvidemos que esto viene acompañado de todo todos estos términos, ¿no? Ética, estética, lógica y emocionalidad, que también es un punto que debemos de analizar
¿Cómo estoy yo mismo como psicopedagogo, como docente, como apoyo escolar, como apoyo, como en mi ámbito laboral? Si yo estoy bien, también voy a estar bien mi propia percepción de las cosas. Pero si también yo no estoy bien, todo lo que vaya a ver o todo lo que vaya a aprender o todo lo que vaya a enseñar, también va a ser un reflejo de cómo está mi persona. Mm, el rol del estudiante, ya hemos dicho cómo debemos ser nosotros, pero a ver, veamos el rol del estudiante en esta nueva metodología. Nos dice que el estudiante ya no es un receptor pasivo, ¿no? Obviamente, es aquel que ahora construye su conocimiento dándole significado a esa información. Y de este modo la figura del docente se entiende como facilitador del aprendizaje. Y vamos a ir viendo nuestras conclusiones. A ver. Hemos visto al docente, hemos visto al alumno, que también dentro de lo que me pedían, bueno, habíamos analizado con muchos de los docentes que me decían que a veces ya les hemos hablado de tantos derechos a los niños que se lo saben tan bien, me dijeron que hasta más que nosotros, pero no les hablamos de lo que son sus obligaciones, ¿no? Y también eso es parte fundamental, porque también, como hemos visto en nuestro cerebro, decía en una partecita, que lo que nosotros tenemos que fortalecer es estas normas, pero con una cuestión latente de una, como quien dice, tenemos que normar, tenemos que siempre estar bajo reglas y normas, porque esos son los principios de disciplina. ¿No? ¿Para qué queremos una disciplina? No es para que nos respeten y nos tengan miedo, sino porque también bajo una visión de desarrollo humano que estamos fortaleciendo, queremos pues personas de una sociedad para el futuro. Y si no lo hacemos ahora, como en el rol que nos corresponde, que es la educación, también estaríamos poniendo en falencia nuestras capacidades de poder crear, ¿no? Y fortalecer en nuestras capacidades mentales con los niños, de fortalecer sus procesos reflexivos, sus procesos críticos, para que ellos puedan tener en el futuro mayor capacidad de análisis y diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque como han visto hasta hace rato, todo es bajo las experiencias. Y el docente, a ver, vamos a ver la conclusión uno, que nos dice que el docente ha de ser un facilitador que provoque procesos de aprendizaje. Provoque. Es diferente la palabra decir que un facilitador que dé procesos, no. Al decir provoque es que tiene que generar resultados, tiene que generar emociones, tiene que generar evaluaciones, tiene que generar nuevas perspectivas, nuevo dinamismo. Y ahora si estamos aprendiendo lo de los estilos, estamos aprendiendo paradigmas, principios, entonces hay que ponerlo un poquito en práctica para ver cómo nos va. Y si lo estamos haciendo, felicidades, porque ustedes mismos deben decir, sí, es verdad, mis alumnos aplican lo visual, lo auditivo y también les doy lo kinestésico. Yo sé que mis niños son más, algunos se utilizan más, estamos más reflexivos, estamos desarrollando lo crítico mediante experiencias. Y si lo están haciendo, felicidad. Conclusión 2 nos dice que el constructivismo, que es otra teoría, sostiene que el sujeto construye su peculiar modo de pensar, de conocer, de saber de un modo activo como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza mediante el tratamiento de la información que recibe del entorno, ¿no? Donde la percepción como facultad del cerebro integral juega un papel significativo. Al decir que el alumno construye, estamos viendo cómo nuestro cerebro físicamente nos demuestra que sí existe la capacidad de aprendizaje. Nos demuestra que sí, con nuestras conexiones axióticas, con nuestras dendritas, con nuestra capacidad de almacenaje, lo que es la memoria, la atención, la percepción como habilidades cognitivas, nos permiten decir que sí hay un proceso cognitivo de aprendizaje y que todo este aprendizaje se termina cuando, ahí mismo nos han dicho, ¿no? Cuando morimos. Se desarrolla durante toda la vida. No hay criterio que ahora me digan, no, dicen nunca, este niño no aprende o mi niño tiene este tipo de situación, entonces como no va a aprender. Hay que hacerles dar cuenta que si tiene cerebrito,
todo todo es posible. Ajá, sí, y dentro de los desarrollo de habilidades estaría la integral la reestructuración de procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos básicos del pensamiento y los contenidos curriculares. Asimismo, debemos desarrollar estrategias y métodos para potenciar la inteligencia, activar la mente en forma consciente, sistemática y deliberada, aplicar diferentes recursos didácticos, ¿no? Ahora es bueno, a veces nosotros nos privamos porque también desconocemos. Yo creo que a veces es el miedito a no aplicarlos por el desconocimiento o porque también estamos desarrollar las cosas de manera rápida. Pero habría que por lo menos intentar o practicar o ponerlas en práctica, ¿no? Aplicar diversos tipos de pensamiento, lineal, metafórico, sistémico, eh, dentro de lo que es la participación activa. Desarrollar en los alumnos conductas de participación activa, motivar y aceptar las sugerencias y soluciones, ofrecer instancias y opciones para la aplicación del aprendizaje, fomentar la elaboración de pensamientos y decisiones propias. Yo creo que a veces una docente me decía, Licen, yo la vez que apliqué que ellos mismos lean sus propias canciones de reggaetón, ahí sus propias letras, mire, con eso quedaron mudos, me dijo, que les dije, ve, copien la letra de su canción de reggaetón que más les guste. Y muchos de ellos cuando vinieron les dije, ya ahora léame la letra. Y dice que se avergonzaban, pues los pelados ahí colorados y no sabían ni, no les daba vergüenza leerla. Entonces ella misma les dijo, bueno, no, uno de los alumnos le dijo, no, no puedo leer porque no es fea la letra. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? De que a veces nosotros les decimos, ah, no tienen que hacer esto, no tienen que verlo, no. Pero en la realidad, si nosotros dejamos que ellos sean los que participen y sean activos en sus propios procesos reflexivos o analíticos y críticos, ellos mismos pueden llegar a tener mejores resultados que estarles dando, explicando, ¿no? Un expositivo. Creación de conexiones. ¿Cómo podemos crear conexiones? Según estas neuroorientaciones metodológicas que nos van a ayudar, dice que mediante la flexibilidad del pensamiento para adaptarse a nuevos contextos, ¿no? O sea, que debemos de hacer que exista una flexibilidad dentro de nosotros o por parte de los alumnos. Un pensamiento crítico que le permita seleccionar lo que conoce. Por ejemplo, esto del anime, ¿no? Que a veces a nosotros nos parece como una aculturización, decimos, uno de los docentes me decía que no quería esto de la cultura anime porque les trae, según él, tenía ciertos componentes psicológicos que perturbaban la mente de los alumnos. Pero si nosotros, yo le preguntaba, bueno, si él había tenido alguna experiencia, había visto algún anime, había visto algunos dibujos o había algunas historias, y obviamente él me decía que no, ¿no? Eh, y la cosa es de que yo digo, si nosotros mismos no conocemos primero esta realidad de lo que vamos a implementar, entonces no podemos decir si está bueno o está mal. Tenemos que nosotros primero decir nuestra realidad o ver esa realidad que nos pone en duda y después poderles decir que si es bueno o si es malo. Hadi, creo que levantó la manito. Hadi, le apretó. Hadi, no se le apretó. Bueno, ah, experiencia y oportunidades, nos dice. Aquí, ¿quién es? Perdón. No se preocupe, Hadi, por eso decía. Experiencia y oportunidades. Dice, experiencias en situaciones concretas. Em, el conocimiento tácito. ¿Qué es el conocimiento tácito? Es como les decía, a veces, por ejemplo, en trigonometría, ya hace rato veía un ejercicio que tal vez les pueda mostrar un video, en la cual yo no entendía bien cuál era el seno y el coseno, ¿no? Y hasta el día de hoy no lo podía entender. Pero el otro día en esto, que es la hermosa tecnología que tenemos, veía un video donde me mostró una manera tan real
Y yo que había dicho, ¿dónde pues nos voy a apretar? Voy a poner en práctica un seno y un coseno. Y como les digo, si es que uno no lo ve, como por ejemplo mi persona, necesito verlo de una manera concreta y real, y voy a entender y digo, wow, entonces ahí estaba el seno y el coseno, wow, yo dije, entonces nos ayuda a verlo de esta manera tácita. Pero si nosotros seguimos insistiendo en que nuestros niños utilicen un pensamiento lógico abstracto, nos vamos a complicar un poquito nuestra realidad. Y aprovechemos este contenido de la tecnología que nos ayuda bastante. Aplicación de conocimientos al estudio, comprensión y análisis del mundo real, el uso del pensamiento analógico o metafórico, que de igual manera es una parte fundamental de este proceso de desarrollo, ¿no? Mediante las metáforas, que antes eran mucho más utilizadas, pero de un tiempo a esta parte hemos pasado a algo más, más literal. Uso del pensamiento sistémico y la dinámica de sistema, ¿no? Que también estamos hablando de otro autor como Forrest. Y ya teniendo una conclusión final de nuestro curso, espero que les haya eh, con- tenido el placer de haberlos conocido de igual manera, pero vamos a leer la conclusión final, que dice que si se comprenden los mecanismos y procesos neurocognitivos, se podrían diseñar programas educacionales con el fin de ayudar a desarrollar las inteligencias y de ese modo aumentar la capacidad de percepción y aprendizaje del cerebro. También otra conclusión sería que la de comprender la maduración del cerebro, como les digo, esa maduración es importante conocerla, contribuirá a definir las estrategias de regulación de la experiencia vital de la gente. ¿Por qué? Porque va a estar más apropiada para cada segmento de la sociedad y de esta forma aplicar estrategias de enseñanza adecuadas al tipo de aprendizaje particular para conseguir el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de la población. Esas serían las dos conclusiones finales que tendría en mi persona, aparte de todo lo que hemos ido revisando, de todo lo que hemos ido viendo y aparte de todo el módulo que hemos ido desarrollando durante estas 2 semanas en las 4 sesiones que hemos tenido, que más que todo, aquí hay un libro que igual les sugiero que es muy bonito, si lo pueden conseguir, es de Tomás Ortiz, Neurociencia y Educación, que les sugiero, si pueden conseguirlo, le dan una leidita, igual les va a apasionar para ir aportando, ¿no? Un conocimiento más amplio y más detallado, porque a veces el tiempo que tenemos, pero es como quien dice, ¿no? Es como que les dejamos este dulcecito para que si les ha gustado puedan buscar más información y se empapen de toda esta teoría que es muy interesante y muy actual y está en boga ahorita con lo que, y en relación con nuestra área, que es la psicopedagogía. Y seguiremos reflexionando. Bueno, ahí están nuestras conclusiones. Bueno, em, para, para cerrar y para decirnos que ya estamos concluyendo, estas serían nuestras conclusiones y estaríamos dando cierre a nuestro curso, bueno, a nuestra sesión más que todo el día de hoy, que era la última que tenemos de este módulo uno. Y si tienen alguna consulta, duda, opinión acerca, ahí estamos en este tiempito en el cual podemos desarrollarlas. Ay, chat de cuatro. Fue un error, a mí también me pasa eso. Ay, claro, Jani. Dicen, ¿lo puedes repetir el nombre del libro? Claro. Ah, es el de Tomás Ortiz, Neurociencia y Educación. Y aquí está. Ortiz es de la Alianza Editorial, de la editorial Alianza, que fue elaborada en Madrid en 2010. Y que también hay un montón de estos, ¿no? Y cuando les pasa igual las diapositivas, aquí existen también, ¿no? La axiología educativa, andragogía, que igual es muy bonito de Malcolm.
epistemología para principiantes, igual es muy bueno. O sea, aquí también están algunas sugerencias de algunos libros que si ustedes los buscan, tal vez les pueda servir para tener mayor información. Como cierre, y como me gusta, les voy a mostrar un video para que vean la capacidad de nuestro cerebrito. A ver cómo está nuestra capacidad. Y van a ver que esto es igual. Me encanta. Se llama La Ventana de Ames. ¿Han escuchado alguna vez? Ya. Y con esto ya voy a dar cierre a nuestro... aquí. Y les voy a pedir que presten atención a la explicación que nos da aquí la persona que habla. Pero voy a compartir primero con sonidos, sonidos, sí, sí, no sé. Entonces, se llama La Ventana de Ames, creada por el científico, obviamente, Adelbert Ames en 1951. Ujú. Y verás la cosa girando. Ahí estamos. Lo sostendré al mismo nivel que tus ojos y lo dejaremos ir. Ahora sabes que está dando vueltas en círculos. De hecho, si lo miras desde arriba, puedes ver que está dando vueltas en círculo. Pero ahora tu cerebro está haciendo algo extraño. Te está diciendo que no está dando vueltas en círculo, sino que está oscilando. En otras palabras, es girar parcialmente, detenerse y luego regresar en la otra dirección. Eso sí que es un efecto extraño, ¿no? Pero si crees que eso es extraño, espera hasta que agregue algo en el medio. ¿Qué voy a añadir? Bueno, voy a añadir una pluma. Y para ello he colocado un trocito de cinta adhesiva de doble cara en la pluma. Puedes usar cinta adhesiva común si lo deseas. La colocaré justo en el centro de la ventana y la presionaré en su lugar así. Ahora, esta vez, al fijar la pluma, podrás ver que la pluma está dando vueltas en círculo y no va hacia atrás y hacia adelante. Pero, ¿qué te va a decir tu cerebro acerca de la ventana? ¿Te permitirá tu cerebro ver a la ventana girando en círculo con el bolígrafo o vas a ver algo realmente extraño? Bueno, échale un vistazo a eso. Es increíble, ¿verdad? Puedes ver al bolígrafo girando en círculo. Pero tu cerebro te está diciendo que la ventana está yendo en parte alrededor, girando y yendo en la otra dirección. Y sin embargo, para hacer eso, las dos cosas tienen que atravesarse una a la otra, la pluma y la ventana. Sabes que no es posible, sabes que no puede suceder. Y sin embargo, cuando la miras, las ves atravesándose cada vez que dan una vuelta. ¿Qué tal? ¿La ven atravesar la ventana, el lápiz, esa imagen? Inquietante, ¿no? ¿Cómo es nuestra capacidad del cerebro? Esa figura plana que se llama la ventana de Ames, que la primera que nos las muestran es, parece que al principio uno la ve girando, después ya cuando se concentra solamente la estás viendo oscilándose, pero ya cuando le añade el bolígrafo es la parte que nos saca así de, y uno mientras más lo mira, más ves cómo el bolígrafo lo atraviesa, ¿no? Y dices, a ver, concéntrate, mente, no, 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 solamente está ahí. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro. A veces también nuestro cerebro, en la necesidad de entender las cosas, hace de nuestro cerebro esa imagen, ¿no? Aunque nosotros sepamos que no es posible, pero tenemos esta capacidad de nuestra mente que igual nos da esa fuerza de decir que tengo que solucionar. De alguna manera nuestra mente tiene que darle una solución, un entendimiento. Y, y como lo ponen, esa es la manera en que la entienden, ¿no? Que el bolígrafo está atravesando ese. Bueno, entonces les dejo, descansé, a que descansen, tomen un buen fin de semana, un resto de la semana, a ver qué nos dice Jadi. Las conclusiones que nos compartía son ciertas, ya que en verdad si conociéramos más sobre su funcionamiento, las estrategias pedagógicas serían más pertinentes a cada estudiante. Exacto, y los vacíos que se ven en el cerebro los complementan. Sí, eso es lo que pasa en la imagen, ¿no? Sí, Cari, muchísimas gracias. Eh, todo lo que ustedes puedan aportar y todo lo que nosotros les podemos aportar dentro de nuestro conocimiento es válido. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y les deseo mucho éxito en este diplomado y un gusto haberlos conocido.
Cualquier cosita, yo creo que en plataforma ya les van a ir informando. Si no tenemos más dudas, entonces nos despedimos. Hasta la siguiente oportunidad. Un gusto. Hasta luego. A usted, Javi. Igualmente, un gusto, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Consuelo. Un gusto.